Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Iniciamos con la transmisión del día de hoy. Le doy gracias a Dios nuevamente por la oportunidad que nos da de poder reunirnos a través de este medio y nuevamente le doy gracias a Dios por la fidelidad que tienes de poderte conectar, pero también a todas las personas que yo sé que en el transcurso del día se dan el tiempo de escuchar esta grabación, escuchar el mensaje. También quiero decirte que le doy gracias a Dios por tu vida porque sé que estás tratando de alimentarte de la palabra del Señor. Todo lo que el Señor nos dejó, todo lo que el Señor nos enseña es de suma importancia para el hombre, ¿verdad? Y vamos a entrar en el capítulo 19. Le doy muchas gracias a Dios porque ya estamos avanzando, estamos ya en el capítulo 19. Como te comentaba la clase pasada, ya llevamos alrededor de 60 sesiones, 60 clases que para mí la verdad han sido de una enseñanza impresionante, ¿verdad? Yo siempre te invito a que si tú tienes oportunidad, también con alguien compartas el mensaje, compartas estas clases, de tus anotaciones, de tus apuntes, porque recordemos que cuando enseñamos aprendemos más todavía, ¿verdad? Y eso es un principio fundamental de los maestros, ¿verdad? Todo aquel que da clases, todo aquel que enseña, aprende mucho más. ¿Por qué? Porque estás preparándote, estás estudiando, estás despejando todas las dudas que tengas para poder explicarle a las personas eh, las cosas que le quieres enseñar, ¿verdad? Y la clase pasada platicábamos un poquito sobre un tema delicado, un tema importante en la vida de cada uno de nosotros, y lo mencionábamos que no era tanto, pues no es tanto enfrascarlo únicamente en la iglesia o en el cristianismo o como cristianos, sino es algo importante para todas las personas, ¿verdad? Tanto personas que siguen a Cristo como personas que aún no han conocido a Cristo. Es un principio fundamental y es el perdón, ¿verdad? Lo más importante es el perdón porque lo platicábamos la clase pasada, el perdón beneficia más a la persona que lo da, a la persona que le recibe. ¿Cómo es esto? ¿Verdad? Cuando yo traigo a una persona o estoy lastimado o alguna persona o tengo algún mal pensamiento de alguna persona y no lo he perdonado, pues yo lo traigo cargando a esa persona, como decimos, ¿verdad? Lo traigo cargando, ahí lo traigo en mis lomos y eso genera cansancio, genera estrés y platicábamos que científicamente es comprobado que la falta de perdón es parte de enfermedades que son comunes en este tiempo, ¿verdad? Alta presión, diabetes, cáncer, ¿verdad? Se comprobó que el cáncer viene a raíz de este tipo de situaciones que es falta del perdón. Y todo eso porque empieza un trastorno, ¿verdad? En tus órganos cuando traes algo contra una persona, ¿verdad? Entonces, lo mejor de todo lo que podemos hacer nosotros es perdonar, ¿verdad? Y miramos la historia de los dos deudores, cómo Dios asemeja el reino de los cielos, es decir, el reino de los cielos se rige con estas leyes y es en cuestión de que es de la historia de aquellas dos personas, uno que le debía directamente al rey y otro que le debía a la persona que le debía al rey, ¿verdad? Y el rey hizo misericordia con el siervo, mientras el siervo con su compañero no hizo misericordia. Entonces el rey se enojó mucho y lo castigó porque no mostró esa misericordia que él había recibido, ¿verdad? Entonces, el resumen de todo lo que vimos el día de ayer es que hemos recibido un perdón impresionante de parte de Dios, hemos recibido de parte de Dios su amor, su misericordia, hemos recibido de parte de Dios muchas cosas. ¿Y por qué nosotros deberíamos de retener ese perdón? ¿Por qué nosotros no tendríamos la capacidad de perdonar a las personas? Yo sé que hay cosas difíciles de perdonar, pero como te decía la clase pasada, ¿verdad? Si tú das el paso de fe y perdonas a la persona, por muy difícil que sea este paso, Dios te va a honrar de una forma poderosa. ¿Por qué? Porque Dios está mirando que tú eres un hombre o una mujer conforme a su corazón, ¿verdad? Y es lo más importante, ¿verdad? Caminar como David, ¿verdad? Un hombre conforme a su corazón, un hombre de perdón, un hombre de misericordia, un hombre de amor, un hombre de alabanza, un hombre de adoración. Y eso es lo importante que nosotros debemos de imitar en la vida de David, ¿verdad? Entonces mirábamos esta clase sobre el perdón y lo que vamos a ver el día de hoy
Pues va muy apegado al capítulo pasado, ¿verdad? Yo creo que es con un objetivo que el Señor Jesús guía a sus discípulos a esta conversación, ¿verdad? Yo pienso que Mateo, cuando escribió este capítulo, cuando escribió este libro, de alguna manera entendía que era de suma importancia algo ligado, ¿verdad? Estamos en el capítulo 19, vamos a leer a partir del versículo 1 y es la enseñanza sobre el divorcio, ¿verdad? Ya hemos platicado en capítulos anteriores una pequeña porción sobre el divorcio. Hemos platicado en el Sermón del Monte cuando el Señor Jesús les estaba dando principios fundamentales, pero aquí vemos, dice la palabra que Jesús regresa, ¿verdad? De la región de Galilea. Recordamos que Jesús siempre se movía en la parte norte de Israel, ¿verdad? Si nosotros ponemos en el mapa de Baja California, por así decirlo, Israel, Galilea está más o menos en la zona de Mexicali y Judea o toda la zona de Jerusalén, ¿verdad? Está acá por Cataviña, por San Quintín, en el sur, ¿verdad? Entonces Jesús regularmente hacía sus milagros o muchas de las cosas que escribieron sus discípulos fue en Galilea, en el mar de Galilea, en la zona norte, en la parte de Capernaum, en un lugar que se llama Decápolis, que es conformado por cinco o seis ciudades. Pero aquí vemos cómo regresa nuevamente a Judea, ¿verdad? Ya Jesús ha anunciado su muerte, ya le está quedando poco tiempo, ¿verdad? Sobre la tierra para capacitar a sus discípulos y los fariseos aquí siguen tentándole con sus preguntas para buscar una ocasión de caer y llevarlo a apedrear, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar el capítulo 19, vamos a empezar a leer, pero me gustaría iniciar con una oración. Señor, te damos gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, Señor, gracias por todo lo que tú estás haciendo. Agradécele a Dios ahí donde tú estás porque el Señor ha sido bueno con nosotros, porque sus misericordias se han extendido de una forma poderosa, de una forma impresionante para nuestras vidas. Señor, gracias, gracias por nuestra familia, gracias por nuestros hijos, gracias por nuestro trabajo, gracias por el pan diario, gracias por las fuerzas que tú nos das de poder levantarnos este día, Señor, y poder salir a trabajar, levantarnos, Señor, primeramente y agradecerte por todo lo que has hecho en nuestras vidas, poder escudriñar tu palabra, poder desglosar tu palabra, desmenuzarla y meditar en ella. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias porque sabemos que tienes el control de todas las cosas. Gracias, Señor, porque tú nos guías a toda verdad y a toda justicia. Gracias por el amor, Señor, que hemos recibido de tu parte. Gracias porque podemos dar ese amor a nuestra familia, Señor. Gracias por todas las cosas, Señor. Gracias, Señor. Queremos agradecerte, queremos ser agradecidos, queremos honrarte por todas las cosas tan preciosas que tú haces en nuestra vida, Señor. En esta mañana yo pongo en tus manos, Señor, este estudio, pongo en tus manos la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos. Pon un carbón encendido en mi boca y que únicamente palabra inspirada por ti, palabra inspirada por tu Espíritu Santo, Señor, pueda salir de mi boca, Señor, y que pueda ser de gran bendición para ellos. Señor, yo te ruego también por esta enfermedad, Señor, por esta pandemia, Dios, que hemos visto que ha golpeado mucho el cuerpo pastoral, Señor, en la unidad ministerial de Ensenada. Lo pongo en tus manos, Señor. Ayúdame a orar, iglesia, ayúdame a orar ahí donde tú estás. Vamos a orar por los líderes de nuestra ciudad, ¿verdad? Pedimos por el pastor Luis Eduardo Shoa, pedimos también por el pastor Rodolfo Leal, por la esposa del pastor Luis Eduardo Shoa, se han contagiado. Vamos a pedirle al Señor por sanidad. Señor, te pedimos por sanidad para estos pastores. Señor, te pedimos sanidad porque tú los has puesto como cabeza en esta ciudad, Señor, y el enemigo sabemos que de alguna manera los quiere atacar, pero ponemos en tus manos su vida, ponemos en tus manos, Señor, su cuerpo, que su sistema de defensa sea fortalecido, Señor, y que de alguna manera ellos puedan, mi Dios, vencer esta enfermedad. Sabemos, mi Dios, que tú eres el dador de vida, tú llevaste a la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, Señor, y el castigo de nuestra paz fue sobre ti y por tus llagas hemos sido curados, Señor. Los ponemos en tus manos, levantamos un vallado, Señor, alrededor de ellos, Señor, para que seas tú, mi Dios, obrando
de una forma poderosa, mi Dios, y un milagro sea ejecutado. Señor, también te pedimos por todas aquellas personas, Señor, de nuestra iglesia, mi Dios, Padre, que tú las conoces por nombre, Señor, que han sido también contagiadas, y todas aquellas personas que conocemos que también han sido contagiadas. Señor, trae sanidad a sus cuerpos, Señor, y fortalece su vida, fortalece, Señor, su cuerpo para que puedan vencer esta enfermedad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios. Muy bien, continuamos, capítulo 19, versículo 1, la Reina Valera lo titula Jesús enseña sobre el divorcio, ¿verdad? Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, lo que estábamos hablando anteriormente sobre los dos deudores, sobre el perdón, dice, aconteció que Jesús cuando terminó estas palabras se alejó de Galilea, de la parte norte, y se fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, es decir, a la parte sur. Jesús se movía mucho entre estos dos lugares y a lo mejor no hay mucho registro sobre eso, pero sabemos que él regresaba a su hogar, ¿verdad? Él era de Judea, la parte sur de, como se puede decir, del estado de Judea, en la parte del sur, y ahí estaba su ciudad, que era Belén, Jerusalén, todos esos lugares donde él vivía de niño, donde él vivió de niño, se encontraban en esa parte sur. Y en esta ocasión, él, después de haber hecho milagros, enseñado y dado instrucciones en la parte norte, en Galilea, pues regresaba a la parte sur, dice en el versículo 2, y le siguieron grandes multitudes y los sanó, ¿verdad? Entonces vemos que la fama de Jesús no únicamente se limitaba a la parte norte, sino en la parte sur, y en todo Israel era conocido. Y recordamos también que en alguna ocasión él salió de Israel, ¿verdad? Fue a la región de Tiro y de Sidón, donde encontró a una mujer, y la mujer le dijo que le diera, que sanara a su hija, y él le dijo que el pan era para los hijos, ¿verdad? Y ella le dijo que aún los perrillos recogían de las migajas que caían de la mesa de su señor. Ya explicamos un poquito en la otra sesión este tema, ¿verdad? Pero habló Jesús de que era una mujer de gran fe. Y eso quiere decir que ya lo conocía. Entonces, la fama de Jesús ya se había extendido por muchas partes de la tierra, ¿verdad? Entonces, en el versículo 3 dice, entonces vinieron a él los fariseos y tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a la mujer por cualquier causa? Aquí vemos un principio fundamental de la ley de Moisés, ¿verdad? ¿Qué es lo que está viendo Jesús en este caso? Jesús está viendo en este caso un tradicionalismo basado en un principio fundamental de Mateo, ¿verdad? ¿Qué te quiero decir con esto? Quiero decirte que Moisés les dejó las leyes, les dejó las instrucciones. eh, Aquí este principio que ellos le están preguntando se encuentra en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Me gustaría que lo leyéramos. Dice en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Dice, y cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, fíjate bien la palabra indecente, y eso radica en la inmoralidad, pero el tradicionalismo tergiversa toda esta información. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o se hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra de Jehová, tu Dios, la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, ¿verdad? Aquí vemos un principio importante, un principio fundamental, un principio que está hablando Jesús sobre el matrimonio, el diseño original, ¿verdad? Y aquí vemos que en el tiempo de Jesús había varias líneas religiosas. Lo hemos platicado, había dos líneas religiosas de dos hombres
que estudiaban la ley, estudiaban lo que Moisés había dicho, y en una oportunidad que tengas ahí, léelo brevemente como acervo cultural, acervo general, y eran dos pensadores, grandes pensadores que vivieron alrededor de 100 años antes de Jesús. Uno se llamaba Giliel y el otro se llamaba Shammai, con S. Entonces estos dos pensadores eran amigos, pero tenían diferente forma de pensar con respecto a la ley, ¿verdad? Uno era más estricto, ¿verdad? Shammai era un poquito más estricto que Giliel, ¿verdad? Entonces de aquí se derivan las creencias religiosas o las religiones tradicionales que vivieron en el tiempo de Jesús, que eran los fariseos y los saduceos y otros, ¿verdad? Había muchas tendencias religiosas en ese tiempo. Entonces aquí, debido a la forma de pensar de estos hombres, ¿verdad? De Giliel y Shammai, ¿verdad? Que en cierta forma fueron de impacto para ese tiempo, ¿verdad? Ellos discutían los fariseos sobre qué era permitido y qué no era permitido, pero recordemos que Jesús le llamaba mucho la atención a los fariseos y a los escribas y a los saduceos y a todos ellos por su tradicionalismo, ¿verdad? Cómo tomaban ellos una porción de la palabra que escrita por Moisés con un objetivo original, con un objetivo principal, y después lo tergiversaban de manera en que lo torcían totalmente. Entonces Jesús les decía, ustedes mismos han violado la ley o han este, roto la ley por causa de su mismo tradicionalismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Tomaban un principio y lo torcían de manera que al último terminaban pecando porque lo estaban haciendo mal, ¿verdad? Entonces, este era uno de los casos más comunes debido a la porción que se escribió en Deuteronomio, y ellos crearon un montón de reglas que se basaban de la porción esa donde dice Moisés que podías darle carta de divorcio a tu mujer por alguna cosa indecente. Y entonces ellos, dentro de la palabra indecente, pues metían muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, como por ejemplo, si estaba cocinando ella, tú llegabas cansado del trabajo, te sentabas y estaba preparando la cena, y de repente se le caía toda la sal, o de repente te daba comida echada a perder porque se le echó a perder por la cuestión del calor o algo, ahí le podías dar carta de divorcio. O, o si ella andaba por la casa o salía al patio y de repente traía el pelo suelto y lo giraba, y el pelo se le miraba así como artista de telenovela de Hollywood, pues también le podías dar carta de divorcio. Entonces, son cosas bien superficiales, ¿no? Habla, por ejemplo, si ella salía a la calle y andaba barriendo el patio y de repente el vecino se le acercaba y le preguntaba que si a qué hora regresaba su esposo, y el esposo en ese momento llegaba y la miraba, le podía dar carta de divorcio por estar platicando con hombres que no eran él, pues, que no era su esposo. Si a lo mejor esta mujer era irrespetuosa con los padres del marido, ¿verdad? Y eso en este tiempo lo vemos muy a menudo, ¿verdad? Que es como un chiste que el hombre traiga pleito con su suegra o que la mujer traiga pleito con su suegra, ¿verdad? No es el caso, ¿verdad? En esta familia, pero ahí hay muchos que sí. Y entonces dice que si la mujer le mencionaba algo, si la mujer hacía alguna indirecta ahí contra la suegra y el hombre se daba cuenta de que la mujer estaba siendo irrespetuosa con el padre o con la madre, ¿verdad? Él le podía dar carta de divorcio, ¿verdad? Entonces ahí vemos nosotros cómo era algo tan superficial lo que se estaba viviendo, ¿verdad? O por ejemplo, si la mujer era gritona y su voz se escuchaba en la casa del vecino y al esposo le avergonzaba eso, le podía dar carta de divorcio. O simplemente si a ti como hombre ya no te gustaba tu esposa porque ya no era bonita, y entonces ya había otras mujeres que te gustaban, tú le podías dar carta de divorcio porque ya no era agradable a tus ojos, ¿verdad? Si ella no se cuidó o X cosa, pues ya la podías dejar, ¿no? Entonces, son cosas tan superficiales como esas que se vivían en el tiempo de Jesús. Y entonces vemos aquí una actitud reprobable ante los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces, Jesús estaba ajustando, ¿verdad? O estaba corrigiendo todo aquello que ellos habían
tergiversado a lo largo de la historia, ¿verdad? Todas esas leyes que ellos habían ajustado a su conveniencia, Jesús estaba diciendo, ¿sabes qué? No es así, no es de esa manera como tú lo estás tomando, ¿verdad? O no es de esa manera con la perspectiva que tú lo estás viendo, ¿verdad? Entonces, en el versículo 4 dice, estamos en el capítulo 19, versículo 4 dice, él respondiéndole le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, ¿verdad? Aquí Jesús inicia dándoles una respuesta sobre el verdadero significado del matrimonio, ¿verdad? En el matrimonio debe de haber un mutuo acuerdo en lo que se haga. Eh, Aquí vemos que sí, a lo mejor van a creer que somos conservadores, pero desde el tiempo de Jesús hasta este tiempo hay cosas importantes que hay que entender sobre el matrimonio, ¿verdad? Debemos entender que el Señor primeramente varón y hembra los hizo, ¿verdad? Y ahorita vemos una distorsión impresionante, ¿verdad? Ahora que quieren que el matrimonio, ¿verdad? Se dé entre especies o entre personas del mismo género, y eso no es algo bíblico, eso no es algo fundamentado en la palabra, eso es una aberración, ¿verdad? Sodómica que se menciona, siempre se ha mencionado desde el principio, ¿verdad? Desde el principio de la historia, desde el principio de la Biblia, y es a lo que nosotros nos tenemos que basar, a lo que Jesús dijo, a lo que Jesús enseñó, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 dice, no erréis, ni los, Dios no, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿por qué buscar ajustar las cosas a nuestra conveniencia, ¿verdad? Por la misma forma reprobada del hombre, ¿verdad? Y me atrevo en este espacio a hablar un poquito sobre esto porque va con el tema, lo que estamos hablando. Aquí Jesús lo primero que les da es un principio fundamental sobre el matrimonio, ¿verdad? Varón y hembra los hizo, ¿verdad? El matrimonio debe gestarse entre hombre y entre mujer, ¿verdad? El matrimonio debe de gestarse entre estas dos especies que Dios hizo desde el principio, desde el diseño original donde Dios los bendijo, ¿verdad? Y mucha gente dice que entre los animales, más de 1000 especies, se da el homosexualismo o se da que se junten entre las mismas especies, pero recordemos aquí un principio importante, ¿verdad? Nosotros como hombres, ¿verdad? Creación de Dios, como dice la palabra de Dios en Génesis, hemos sido hechos a imagen y a semejanza de Dios. Nosotros somos seres racionales, ¿verdad? Nosotros razonamos lo que estamos haciendo, mientras que los animales no razonan lo que están haciendo, ¿verdad? Ellos únicamente se mueven por instinto y nosotros nos movemos, ¿verdad? Por un razonamiento, ¿verdad? Y es algo importante que tenemos que entender sobre esto que están tratando ellos de hacer igualitario, ¿verdad? Que se puedan casar entre hombres y hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces, aquí Jesús les da un principio importante, ¿verdad? No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, ¿verdad? Y en aquel tiempo en Roma se daba un montón de cosas impresionantes. Los griegos también practicaban mucho el homosexualismo, los romanos practicaban mucho el homosexualismo, ¿verdad? Con los jóvenes, con los jovencitos, con iniciaciones, todo ese tipo de cosas que tú puedes encontrar en la historia, ¿verdad? Entonces aquí Jesús inicia con esto. En el versículo 5 dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, ¿verdad? Así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora, esas palabras son impresionantes, ¿verdad? Para mí, después de 2000 años que Jesús las dijo, para mí siguen retumbando en el corazón, ¿verdad? Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, ¿verdad? Cuando tú traes tu matrimonio y lo bendices delante de la presencia de Dios, qué importante es esto, ¿verdad? Porque ahí Dios trae bendición, porque ahí Dios fortalece el matrimonio, ¿verdad? Y si tú le echas ganas y tu esposa le echa ganas, ¿verdad? Es un matrimonio que tiene que tener éxito, ¿verdad? Hay cosas que ahorita eh,
las personas o la sociedad está tratando de aprobar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un consejo importante es que tanto hombres como mujeres, ¿verdad? En el matrimonio, ellos deben de tener amistades comunes, ¿verdad? Amistades entre parejas, amistades de los dos. Nada de que el hombre se va por su cuenta y se va con sus amigos y que la mujer se va por su cuenta y se va con sus amigos y cada quien hace lo que quiere y luego ya en la tarde, ¿por qué? Porque le quieres dar su espacio, ¿verdad? Pero recuerda que aquí lo que dice Jesús, ya son una sola carne, ni modo que tú le digas a tu brazo que se vaya o que le digas a tu pierna que se vaya a relajar o que se vaya a caminar sola y tú te quedes aquí, no, porque somos una sola carne, ¿verdad? Mis brazos, mis piernas y todo mi cuerpo somos una sola carne. Así de la misma manera, dentro del matrimonio somos una sola carne. Y dentro de ese concepto nosotros debemos de movernos hacia los mismos lugares, ¿verdad? Con amigos, con nuestra familia, con todo eso, ¿verdad? Entonces aquí vemos nosotros que dejará el hombre padre y madre y todo para unirse a su mujer, ¿verdad? Aquí es algo importante que hay que entender, ¿verdad? Que es un consejo muy común, ¿verdad? Que las problemas de pareja o las situaciones de pareja no salgan, ¿verdad? No se externen a la familia porque muchas veces la familia ya ve el problema desde su punto de vista, como no está en la casa, pues ellos ya ven el problema desde su punto de vista y empiezan a crear sus propios criterios y al rato la mamá o el papá del novio o del esposo, pues ya tiene algo en contra de la mujer, ¿verdad? O el papá o la mamá de la mujer ya tiene algo en contra del hombre. ¿Por qué? Porque ellos están viendo el tema desde otro punto de vista, ¿verdad? Entonces es importante arreglar los problemas dentro del hogar, ya somos una familia, ya somos un solo cuerpo, ya hemos dejado a nuestros padres, ¿verdad? Por unirnos a nuestra pareja y ser una sola carne con ellos y pues nosotros mismos debemos de arreglar nuestras situaciones, ¿verdad? Los dos son iguales, pero cada uno tiene su función dentro del matrimonio. Tanto el hombre como la mujer tiene su función dentro del matrimonio, ¿verdad? La mujer no debe tratar de ser como el hombre porque ella es el complemento del hombre, ni el hombre debe tratar de ser como la mujer porque el hombre es el complemento de la mujer, ¿verdad? Entre los dos nos complementamos, entre los dos hacemos una sola carne, ¿verdad? Aunque cada uno tenga su función, pero los dos hacemos una sola carne complementados. Versículo 7 dice, y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así, ¿verdad? Y aquí dice Jesús algo que a mí me impresionó mucho cuando yo lo escuché por primera vez, y es que verdaderamente los mandamientos de Dios son perfectos. Sin embargo, hay algo que Moisés tuvo que ajustar no porque Dios se haya equivocado, sino porque el hombre es tan malo en su corazón que solo quiere pecar, ¿verdad? Como dice Génesis, los designios del corazón son siempre de continuo al mal. Porque en realidad no hubiera necesidades de divorcio si no hubiera pecado de adulterio o fornicación, como lo vamos a ver en el siguiente versículo. O no hubiera necesidad de divorcio si no fuéramos tan egoístas nosotros como pareja, ¿verdad? El 80 o 90% de los divorcios son basados en que cada uno quiere hacer lo suyo propio, desarrollarse, ¿verdad? Muchos de los temas que vemos ahorita es que la mujer o el hombre dice, es que no me dejaba hacerlo, no me dejaba desarrollarme, no me dejaba ser pleno, no me dejaba, si yo quería poner un negocio, siempre estaba en contra y todo eso. Entonces no había un mutuo acuerdo, pero muchas veces porque estamos pensando en el yo mismo, estamos pensando en el yo prosperar, en el yo crecer, ¿verdad? Y entonces es donde tu pareja puede sentir la agresión, ¿verdad? Porque a lo mejor tú no la estás incluyendo en tus proyectos. Entonces hay que pensar, ¿verdad? Siempre cuando nosotros damos una consejería, siempre vemos las dos partes. Las dos partes son importantes. ¿Por qué? Porque el hombre puede estar viendo las cosas desde una perspectiva y la mujer puede estar viendo las cosas desde otra perspectiva, ¿verdad? Entonces, no nos podemos quedar con la versión del hombre únicamente, o con la versión de la mujer, porque pues cada uno lo ve a su conveniencia, ¿verdad? Pero ya como dice la palabra y lo mirábamos en el capítulo pasado, que se arregle los problemas delante de dos o tres testigos, eso es bueno porque así los testigos ven desde el punto de vista, desde su perspectiva, ven una perspectiva más global de los problemas y se puede llegar a un mutuo acuerdo, ¿verdad? Mi pastor siempre platicaba la historia de que
de que cuando él daba consejería en el DIF, siempre él les preguntaba a las personas, ¿para qué te quieres casar? ¿Cuál es el objetivo por el cual tú te quieres casar? Y ellos siempre decían, para ser feliz. Entonces ahí la respuesta es incorrecta, porque el objetivo por el cual tú te debes de casar es para ser feliz a tu esposa o para ser feliz a tu esposo. Ese es uno de los principios importantes. ¿Por qué te quieres casar? Les preguntaba a él, mi pastor les preguntaba, ¿cuál es el motivo por el cual tú te quieres casar? Y ellos decían, porque yo quiero ser feliz. Entonces ahí es donde empieza el egoísmo. Entonces donde la respuesta es correcta es porque yo quiero hacer feliz a mi esposa, porque yo quiero hacer feliz a mi esposo, porque yo quiero hacer feliz a mi pareja. Eso es lo importante, ¿verdad? Ahí es donde radica que tú estás dejando de ser tú mismo para unirte a tu esposa o a unirte a tu esposo y ser una sola carne, ¿verdad? Nadie dice, no, pues yo quiero prosperar y no le hace que mi brazo ahí quede sin crecer, ¿no? No, no, o sea, todos queremos crecer juntos, ¿no? Entonces se dice que para una relación funcione, cada uno debe poner de su parte. Pero se dice que uno debe poner el 50 y el otro el 50%. Pero en realidad lo correcto es que cada uno de los dos pongan el 100%, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la forma en que esto va a prosperar y que esto va a crecer. El matrimonio se va a desarrollar a partir de que los dos den el todo, ¿verdad? Den el 100% de ellos, den el 100% de sus capacidades, de su esfuerzo, de su optimismo, de su deseo de que eso funcione, ¿verdad? Eso es lo importante. Por eso, como dijo Jesús desde el principio, el divorcio no fue permitido y pues, ¿qué te puedo decir? En este tiempo tampoco debería ser permitido, ¿no? Versículo 9 dice, y yo os digo que cualquiera que repudiare a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se case con otra, adultera, y el que se case con la repudiada, adultera, ¿verdad? La única causal que pienso yo que es más razonable para ejecutar un divorcio es la infidelidad. Cuando hay una infidelidad por parte del hombre o por parte de la mujer, pero aún así, ese es mi punto de vista, esa es mi perspectiva, eso es algo que yo te aconsejo, aún así si los dos tienen el conocimiento del problema y aún así deciden perdonarse, yo estoy muy, pero muy, muy seguro que Dios va a bendecir ese matrimonio, ¿verdad? Yo conocí a un pastor y a su esposa cuando yo era joven, ¿verdad? Los conocí de vista porque ellos eran líderes de un ministerio grande al que yo pertenecía y ella falló y él y ella la perdonó, ¿verdad? Entonces así Dios restauró ese matrimonio y ellos hicieron cosas grandes y cosas impresionantes para la obra del Señor. Ellos eran ancianos de ese ministerio y Dios los usaba de una forma poderosa, ¿verdad? En la predicación para alcanzar almas y todo eso. Pero aquí en este matrimonio hubo dos cosas importantes. El primero hubo el arrepentimiento por haber pecado contra Dios y la segunda cosa que hubo es el perdón entre ellos, ¿verdad? Aquí son dos cosas importantes que debe de tener para que haya una restauración en el matrimonio, ¿verdad? Primeramente, debe estar arrepentido del pecado. La persona que falló debe estar arrepentido, ¿verdad? Porque no un remordimiento, sino un arrepentimiento. Recordemos que el arrepentimiento es un cambio radical de actitud, ¿verdad? Si antes lo hacías, híjole, pues fallé, ¿no? Y pequé y ya no lo quiero volver a hacer. Eso es importante, que haya un arrepentimiento. Pero cuando únicamente hay un remordimiento, después se desea volver a hacerlo, ¿no? Entonces, lo más importante aquí para que esto vuelva a funcionar o que Dios bendiga este matrimonio nuevamente es el arrepentimiento por haber pecado contra Dios. Y la segunda cosa es que haya el perdón entre ellos dos mutuamente, ¿verdad? Aquí lo vemos y lo miramos en la clase pasada sobre el perdón, ¿verdad? Y es algo importante. Y yo pienso que en este caso, aunque haya sido un pecado de adulterio o de fornicación, yo pienso que si hay un perdón, hay una restauración, Dios puede volver a bendecir o Dios bendice ese matrimonio y Dios puede usar de una forma poderosa a esta pareja, ¿verdad? Versículo 10 dice, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba, ¿verdad? El eunuco es aquel hombre que pues no tiene necesidad de mujer y él solo pues decide, ¿verdad? Ser
entrar en esta modalidad, ¿verdad? Pero es un talento, no todos lo tienen, es un don, ¿verdad? No todos lo tienen, ¿verdad? Y como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Si, si, si vas a estar soltero, pero vas a estarte quemando, así lo dice el apóstol Pablo, pues mejor cásate, ¿verdad? Si no tienes el don. El apóstol Pablo decía, yo quisiera que todos tuvieran el mismo don, el mismo don que yo tengo, ¿verdad? De abstinencia, pero como yo sé que no todos lo tienen, pues entonces mejor cásense. Entonces aquí Jesús le contesta a sus discípulos y les dice, ¿verdad? Pues sería bueno que todos tuvieran este don o este talento de abstinencia, pero como no todos lo tienen, pues entonces el que sea capaz de recibirlo, que lo reciba y el que no, mejor cásese, porque sus discípulos ya con lo que Jesús les acababa de decir, prácticamente ya se estaban echando para atrás en el matrimonio, ¿no? Ellos decían, no, pues está bien difícil esto del matrimonio, mejor no nos casamos, mejor le conviene al hombre quedarse solo. Pero Jesús les dijo, no, o sea, tratando de decirles, no, sí, cásense, pero esfuércense en que todas las cosas sean conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y si no tienes la capacidad de ser eunuco, pues no lo seas, ¿verdad? Entonces, pues ese es un principio fundamental con respecto a lo que Jesús enseña sobre el divorcio. Yo te invito a que analices esto que platicamos el día de hoy, que lo medites. Si tienes alguna duda, sé que son temas controversiales, yo te invito a que nos mandes un mensaje y a la medida que podamos nosotros te vamos a responder y para que todo esto sea de una gran enseñanza y de fruto al 100 por 1 en el corazón de cada uno de ustedes. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos en la siguiente clase.